Pues buenas tardes y bienvenidos. Esta tarde estamos compitiendo con la caridad, que no es poca cosa en Valencia. Bienvenidos a esta conferencia, esta charla coloquio. Vamos a empezar con la ronda de agradecimientos. En primer lugar a Juan Agustín, que se ha prestado a compartir con nosotros este tema, de su investigación y de su interés. Agradecidos a la Orden de Predicadores, que nos deja este local para hacer la charla. Local Bonachent, que es como San Vicente Ferrer, valenciano universal, llamaba a la gente que oía sus sermones. Y aquí está perfectamente Bonachent, no hay más que ver las caras. Es un sitio muy adecuado. Y bueno, y agradecer a los asistentes y a los que nos puedan ver en diferido para más tarde. Entonces, el tema de hoy es Jacques Maritain y el antisemitismo. Para la asociación, Jacques Maritain es una figura de interés, porque en definitiva la asociación prácticamente lo que hacemos es poner en práctica y desarrollar los consejos que nos da el Concilio Vaticano II en la declaración de la Nostra Aetate. Pero claro, la Nostra Aetate no apareció de golpe y porque sí, sino que hay unos trabajos previos, y Jacques Maritain es una figura muy importante para entender esto. Entonces yo creo que va a ser una cosa pues muy interesante. Jacques Maritain está muy relacionado con el antisemitismo porque estaba casado con una judía, y de hecho se salvaron casi de milagro, porque les pilló la Segunda Guerra Mundial, les pilló dando unas conferencias en Estados Unidos, y de hecho estuvieron ahí 4 años hasta poder volver. Hace unos 12 años ya tuvimos un contacto con esta figura y editamos esta revista, un monográfico sobre la vida y la obra de Maritain. Está interesante, la recomendamos, si la pueden descargar en nuestra página web. Y ya está. A Juan Agustín no haría falta ni presentarlo, porque es buen amigo y es conocido aquí, pero como ahora tenemos las redes y esto pues esperamos que sea visto en muchos sitios, pues le paso la palabra a Víctor y que nos hable del conferenciante. Buenas tardes. Vamos a dar unas pinceladas biográficas del ponente de esta tarde. Juan Agustín Blasco Carbó es nacido en el Grau de Valencia en el año 66. Estudió en el Colegio Maristas y se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia en 1989. Es máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la Universidad de Comillas, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso y en Derecho Canónico por la Universidad Católica de Valencia. Es máster en Igualdad de Género por la Universidad Católica de Valencia, grado en Filosofía en la Universidad Católica de Valencia y doctorando en la Universidad Católica de Valencia. En 2016, hay unas notas que me gustaría reseñar. En 2016 realizó una importante investigación sobre la inscripción en la base del Santo Cáliz, aportando la primera lectura doble en árabe y hebreo reflejado. Es presidente también de la Fundación del Santo Cáliz y autor, entre otros, de las biografías de Señor Doctor, biografía de Janus Corza, Regina Jonás y Rabino Leo Beck, y traductor al castellano de sus obras Este pueblo de Israel y ensayos sobre el judaísmo y cristianismo. Pues nada, ya le damos la palabra y ya no le quitamos más tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Además ahora soy socio de la amistad, que no entiendo por qué no ha sido antes, pero siempre me he sentido en casa y al final hemos formalizado la relación. Dar las gracias a la familia de los hijos de Santo Domingo. A ver si en mayo, Dios mediante, estuve ya en Bolonia una vez intentando verlo, pero estaba la iglesia cerrada. Este año
Dios mediante no lo voy a perder, porque tengo vuelo de ida y de vuelta, precisamente para un encuentro de pastoral penitenciaria en Asís. Yo soy franciscano seglar, eso también hay que decirlo, con lo cual soy familia también prácticamente, bueno, y vicentino, todo queda en casa. La verdad es que esta charla es un atrevimiento, porque simplemente voy a leer unas palabras en unos textos de Maritain. Pero sí que quiero comentar a veces las cosas. Estoy terminando ya, el doctorado lo tengo ya entregado, sobre Pedro Arrupe. Y bueno, me he puesto a leer en estos últimos meses lo que no había podido leer en mucho tiempo. Y me regalaron unos amigos italianos en el puente que estuvimos en Venecia un libro de Riccardi sobre Pío XII en italiano, creo que no está en castellano, y todo lo que pasó con el tema de los judíos. Y allí ya salía Maritain, ¿no? Y toda la influencia después y toda la vinculación con Pablo VI y con la importancia que él reclamaba de que la Iglesia Católica hubiera dicho, bueno, pues un poquito más, por dejarlo así, finamente, ¿no? Curiosamente, pues bueno, pedí algunas de sus obras, estas sí que están en castellano. Es un pensador importante, realmente se lee con mucho gusto, tiene una intuición. Ahora veremos, la conferencia que yo voy a leer prácticamente es absolutamente aplicable a día de hoy, y ese es el motivo de que yo llamé a Paco, le dije, oye Paco, esto lo deberíamos de escuchar también para la vigencia de hoy en día, para lo que estamos pasando, ¿no? Y son pensadores que además tienen una visión muy global, pues eso, filosofía de la historia, la búsqueda de Dios, también la persona del bien común, el hombre y el Estado. Realmente la revista vuestra ya trató, y está, si podéis recuperarlo, lo leéis de introducción. Yo solamente quiero deciros que voy a leer con el atrevimiento de que no voy a hacer más allá que leer. Pero sí que es verdad que en estos meses que he estado leyendo, a Maritain me ha salido en textos de Merton, en textos de von Balthasar, en textos de Rahner, o sea, en los libros, parece mentira, pero me salía Maritain, y me salía Maritain. Entonces yo voy a leeros una conferencia que dio en París, y es muy importante, nosotros que estamos en la Asociación Comunidad Valenciana Israel, realmente creo que vivimos unos momentos donde tenemos que reflexionar, porque los cimientos de nuestras sociedades occidentales están en cuestión. No sé si os damos cuenta. O sea, estamos viendo como en Estados Unidos la gente polarizada, nosotros 3/4 es lo mismo, y lo peor de todo, como si hubiéramos perdido el entendimiento en lo que son las reglas del juego. Aquí ya se está licuando todo lo que tiene que ver con la justicia, aplicación de la justicia, de intervención. Bueno, al fin y al cabo, las personas siempre intentan perpetuarse en el poder, pero claro, no deja de ser sorprendente. Y Maritain sí que tiene una visión especial y una visión importante. Está detrás de todo lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, que también está en un cierto entredicho hoy por hoy. Entonces es un pensador que conviene leerlo, es exquisito, es un pensador católico, es un pensador crítico. Cuentan que cuando falleció Pablo VI lloró, y cuando leí eso no es que me llamó la atención, pero lo que me llama la atención es que realmente él nunca, Maritain, dejó de decir lo que tenía que decir en la Iglesia, exigiendo realidades que no se dieron. Bueno, esta conferencia está pronunciada en los auspicios del Groupe Chrétien en el Théâtre des Ambassadeurs de París el 5 de febrero del 38. O sea, imaginaos en dónde estamos. Estamos justo en el principio de todas las leyes limitativas de derechos en Alemania. No voy a hablar específicamente, que él sí que hace en una segunda parte, sobre las diferentes partes del mundo y obviamente todo lo que estaba empezando a pasar en Alemania, porque ya sabemos que eso se ha hecho de historia y desgraciadamente se superó con realidades indignas del hombre. Me propongo hablar, son ya palabras de él, esta noche de los judíos entre las naciones. Trataré este inmenso y doloroso tema con el sentimiento de mi insuficiencia, pero al menos con todas las luces que me pueden aportar mi razón y mi fe, y lo trataré con esa independencia que estamos decididos a defender como nuestro último bien. Hablaré ante todo de los problemas especiales ligados a la situación de ciertos países y de los que el antisemitismo saca provecho.
luego de la dispersión de Israel comprendida en su significación teologal y al mismo tiempo del problema del antisemitismo considerado en su esencia espiritual. En la tercera parte hablaré brevemente de cuestiones de hecho que tienen una urgencia particularmente grave. Me refiero a la tragedia actualmente sufrida por los judíos en algunas regiones de Europa. Esta es la parte que vamos a hablar. Parte primera, aspectos particulares del problema. Consideremos, pues, todo lo brevemente que se pueda los problemas concretos que tornan particularmente aguda la cuestión judía. Sin duda, no entre nosotros, pero sí en cierto, se refiere en Francia, pero sí en cierto, se refiere en ese momento en Francia. Imaginaos lo que pasó después con Vichy y compañía, ¿no? Pero sí en ciertos países a los que dividir en dos categorías: los países de minoría nacional judía numéricamente considerable y los países como Alemania, donde la gran catástrofe debida a la guerra recayó primeramente sobre los judíos. Los países de fuerte minoría nacional judía. En los países de fuerte minoría nacional judía es evidente que la presencia de una masa étnica que tiene sus tradiciones, sus escuelas, su lengua propia, crea un problema especial frente a la vida civil y al bien común del Estado. Ocurre esto aún en un país como Polonia, que anteriormente ha acogido a los judíos con estima, que los ha llamado en muchas ocasiones para que le proporcionen una clase media de artesanos y comerciantes y del cual han tenido gran parte en la civilización nacional. Y este problema se complica más o menos gravemente cuando a la población judía de largo tiempo instalada en el país se agrega una afluencia de inmigrantes más recientes. Es verdad, las cifras que los antisemitas polacos y rumanos dan respecto a esas inmigraciones más recientes parecen exageradas. Cierto es que el problema existe y no es más que un caso particular del problema de las minorías nacionales, cuya suerte es a menudo tan cruel en la Europa de hoy. Puede en ciertas circunstancias, sobre todo allí donde los judíos resisten las condiciones de la convivencia política, tornarse muy irritante. Pero a mi vez digo que el antisemitismo hace imposible toda solución de las dificultades concretadas planteadas allá. Todo esto, antes de la Segunda Guerra Mundial, me gustaría que lo estuviéramos oyendo también aplicado para hoy. No solamente falsea por sus exageraciones sus datos reales, sino que aniquila las condiciones de su realización, pues esas soluciones particulares solo son concebibles en una atmósfera de comprensión mutua y de colaboración. Y el patos antisemita, palabra griega, antisemita destruye por los dos lados esas condiciones morales previas. Aquí por sí mismo y allí por las pasiones de resentimiento y reivindicación que provoca un rechazo. De modo que la exasperación y la incomprensión, como los agravios recíprocos, crecen sin remedio de una y otra parte. En vez de soluciones propiamente políticas a problemas de orden político, el antisemitismo y aún el antisemitismo que se dice político, del cual hablaremos en este momento, solo trae a esos problemas ilusoriamente transformados soluciones ilusorias. Las leyes de excepción y las medidas persecutorias que obligan o que ensayan a obligar a una emigración en masa, por lo demás imposible. Para un Estado no solo significa compensar su debilidad vital el recurrir al exterminio de ciertos sectores de su población que se juzga incapaz de conducir al servicio de la obra común, sino que significa también prepararse duros días para mañana, pues es rebajar en igual modo las energías interiores de las que el trabajo positivo habría debido vencer las crisis, a las cuales una cirugía no aséptica sino infectada de odios y de injusticia solo pone remedios en apariencia. Exquisita su forma de hablar y muy contundente. Para justificar estas soluciones ilusorias, el antisemitismo que se dice político ha acudido a una argumentación sin fuerza racional, pero de gran potencia afectiva, que lleva por sí misma al antisemitismo racial. En efecto, de los judíos recientemente inmigrados, que eran los únicos a quienes en un comienzo pretendía abarcar, se extiende poco a poco a los judíos instalados de largo tiempo en el país y a los judíos asimilados y aún a los judíos convertidos. En resumen, es contra los judíos como tales contra quienes se dirige en suma el mito racista. Digamos algunas palabras sobre esta argumentación que la propaganda antisemita ensaya popularizar en todas partes.
Los judíos, se afirma, estorban en cierto número de profesiones lucrativas, sobre todo notariamente en las profesiones liberales. Que se les arroje, pues. Con esto se habrá conseguido suprimir a un buen número de competidores. Es de temer, sin embargo, que lo reemplacen otros competidores surgidos de ese detestable pululamiento de la propia humanidad no judía que amenazarán, así, por su deplorable existencia, junto con vuestra honesta ocupación, vuestro sentido innato de la justicia y de los valores desinteresados, espirituales y occidentales. Claro está por lo demás que los judíos, si no se quiere que todos ellos mueran de hambre, han de ganar su vida de alguna forma, con algún oficio, y naturalmente serán más numerosos en los oficios que más les convengan. Todo el mundo ejecutará, a condición de que sea de forma moderada, la irritación natural contra rivales que tienen éxito. Pero es odio de clan el que se levanta. En todas partes donde estén los judíos se encontrará que son demasiados. Lo que se les rehúsa en realidad es lisa y llanamente el derecho a la vida. Esto también sirve para Israel hoy en día. Dejemos de lado los acuerdos libres que, en un régimen verdaderamente orgánico, pluralista, podrían ser concluidos con la comunidad judía. Si queréis eliminar los obstáculos del aflujo judío en los profesionales de que se trata, lo mejor sería que os esforzarais vosotros mismos para ocuparlas, mostrando más inteligencia y tenacidad en el trabajo que los judíos y combatiendo con una justa organización profesional los abusos de la libre concurrencia, vengan de donde vinieran. También podemos mirar hacia el presente, o sea, hacia el futuro de las palabras de Maritain, pero también podemos mirar, y nosotros en Valencia, hacia el pasado, en los programas de aquí, de finales de 1390 y algo. Así, la anulación entre judíos y no judíos provocaría una elevación del nivel de la cultura, mientras que el recurso tan humillante para los no judíos como para los judíos de la brutal práctica del numerus clausus, sino del numerus nullus, es decir, la extinción total, tiende por sí mismo a rebajar ese nivel. Los judíos, se dice también, se entregan a la usura, al acaparamiento, a la trata de blancas, a la literatura pornográfica, todo lo malo, claro, y parecen así como perniciosos tentadores de las poblaciones autóctonas, de cuyo fervor cristiano y de cuyas virtudes nos dan cuenta los novelistas de los sucesos policiales, de los grandes cotidianos y la gaceta de los tribunales. Vamos, todo lo malo. Los judíos son responsables con su prensa y sus publicaciones de la inmoralidad que invade a los pueblos. Los judíos se entregan a actividades políticas delictuosas, comunistas, naturalmente. Su presencia en masa en las listas de las organizaciones terroristas de extrema derecha no ha sido develada. Los judíos, es muy natural en un hombre, sobre todo en un hombre de letras, en un hombre de negocios, a quien uno o dos judíos han jugado una mala partida, o que ha advertido entre el número difícilmente definible de personajes dudosos que la vida ha puesto en su camino, algunos ejemplares particulares de perfil semítico. Es muy natural oírle decir, no, un judío, o 3 judíos, o 10 judíos son quienes han tenido que ver. Son esto o aquello, sino los judíos. Entonces dice Maritain, hay 16 millones de judíos en el mundo, los judíos son esto o aquello. Es muy natural, pero es muy poco razonable. Por cierto, se le pone a uno los pelos de punta escuchar que hay 16 millones de judíos en 1938. Porque si yo no estoy mal informado, ahora creo que son 13 más o menos, de los cuales son 6 en Israel. Pero imaginaros, claro, que hay que restar los millones de la Shoah, ¿vale? Estas maneras sumarias de decir conducen por sí mismas a los peores sofismas. Los judíos, dice la argumentación antisemita, cometen tales o cuales actos delictuosos. ¿Qué sentido tiene atribuir a una comunidad entera las faltas individuales de alguno de sus miembros? Silencio.
Si, por lo demás, plagas sociales como la usura en ciertos países agrícolas son a consecuencia de condiciones históricas de esos países, sobre todo imputables a judíos, en otras plagas sociales de que la argumentación antisemita se sirve para atacar a los judíos, los no judíos se muestran brillantes competidores, sin hablar de otras categorías también de otras plagas sociales como el alcoholismo, los ataques a mano armada, los robos, donde en todas partes ellos eclipsan a los judíos. No son los judíos, son ciertos judíos y son también ciertos no judíos quienes hacen el mal. ¿Para qué cargarse la conciencia infringiendo respecto a los judíos las reglas elementales del derecho y de la vida civilizada? Es una excusa para romper las reglas del derecho y de la vida civilizada y obviamente de lo que será después los derechos fundamentales. El cuerpo social debe defenderse enérgicamente contra los males de que se ha hecho mención, contra la prensa de calumnia y de corrupción, contra las publicaciones embrutecedoras. Sí, la única manera eficaz es la de reprimir por medio de una legislación draconiana el delito y el abuso, quien quiera que fuese el culpable. Esto es el principio de legalidad. Objetivamente se ve el hecho independiente del sujeto, es decir, quien quiera que fuese el culpable, y no castigar a una masa de inocentes por los abusos y los delitos cometidos por algunos de sus hermanos y otros que no son sus hermanos, y que encontrarán siempre aficionados, aun si todos los judíos hubiesen sido exterminados. En fin, en cuanto a la propaganda de las ideas falsas y de las falsas máximas morales, pluguiera al cielo que los judíos, ciertos judíos, fuesen los únicos responsables de ella. Es bien sabido que no es este el caso y que en valor absoluto el aporte de los no judíos excede mucho en este respecto al aporte de los judíos. El señor Julius Steiner y los predicadores de progromos no son judíos. Privan así de una confirmación poderosa de su propia argumentación que imputa a la raza judía todos los azotes de la especie humana. Los señores Rosenberg y Hitler, los señores Goga Guza no son judíos, Lenin no lo era y Stalin tampoco. Y el señor Selin, todos son personajes, claro, de esa época, mismo no es judío, aunque parezca haber ido al cabo de la noche solo para encontrar los famosos protocolos de Sion que allí le esperaban, depositados en las sucias tinieblas por la antigua policía de los zares. Cargar a los judíos los pecados del bolchevismo, identificar judaísmo y comunismo es un tema clásico de la propaganda hitleriana, la cual le agrega a veces el catolicismo, por la parte que nos toca. Los que estuvimos en las conferencias de Hewald, y os recomiendo que os leáis los 5 tomos. Tema adoptado con bella disciplina por los antisemitas de todos los países. Yo no creo que en general el espíritu judío, el cual los mismos poderosos cerebros reprochan una fiebre anárquica de libertad, se acomode fácilmente al conformismo comunista. Lo que sí que es verdad es que ciertos países, una parte de la juventud judía puede encontrarse empujada al extremismo revolucionario a fuerza de ser perseguida. Los mismos responsables en este caso serían quienes les hacen la vida imposible. Como en términos generales los primeros responsables de los supremos desórdenes son los falsos hombres de orden, judíos y no judíos, que al preferir sistemáticamente la injusticia al desorden, fundan el orden sobre el desorden radical, pero desde luego invisible, por lo cual el principio mismo del orden y el autor de la naturaleza son ofendidos. Es exquisito a la hora de hablar, Tanto y más que los antisemitas, cuyos furores generalmente solo atacan a los judíos pobres, detestamos la hegemonía de la banca y de la finanza en cuanto a hegemonía del dinero, pero ya sea ella judía o no judía. Esto es pura doctrina social de la Iglesia, en las palabras de Maritain, Conviene para esto leer los padres de la Iglesia para darnos cuenta donde siempre se ha situado el cristianismo. Y en esto es la estructura del espíritu materialista del mundo moderno la que nos produce horror, cualquiera que sean los hombres judíos y no judíos, pero no judíos en mayor número que judíos, que se encuentran lo más a menudo, sin culpa personal de su parte, involucrados en esa estructura inhumana. Sabemos por lo demás que la gran masa de los judíos no está constituida por banqueros ni financistas, sino por una población que se debate en todas las formas de la pobreza ciudadana.
No subestimamos la gravedad de las inmensas dificultades económicas de nuestra época y de la crisis económica de la civilización. Decimos que no es arrojando a los judíos, sino transformando las... Bueno, estamos hablando de los judíos. Esto también lo podríamos y deberíamos leerlo en términos amplios. Léase hispanos, léase gitanos, lead lo que queráis. En este caso, sabéis que tenía una importancia histórica fundamental. Decimos que no es arrojando a los judíos, sino transformando las estructuras económicas y sociales, que son la causa real de estas dificultades y de estas crisis, como se les podrá remediar con eficacia. El antisemitismo aparta miserablemente a los hombres del esfuerzo real que les es requerido. Los aparta de las causas reales de sus males, las que residen a la vez en nuestro corazón egoísta y mentiroso y en las estructuras sociales que están en causalidad recíproca con esta miseria moral. El antisemitismo, decimos, aparta a los hombres de las causas reales de sus males para precipitarlos contra otros hombres y contra una multitud inocente, tal como lo hiciera una miserable tripulación que en vez de luchar contra la tempestad quisiera arrojar por la borda a una parte de sus compañeros a la espera de que todos traten de devorarse los unos a los otros, incendiando la nave en que la soñadora humanidad está abarcada. Habla en concreto ahora del drama alemán, que como es bien sabido, nos lo saltamos sin por ello darle la importancia que merece. Segunda parte, la significación teologal de la dispersión de Israel. Es tiempo de pasar a la segunda parte de esta conferencia abordando la cuestión misma de la dispersión de Israel tomada en su significación teologal. Como lo escribía en un estudio reciente del que reproduciré algunas páginas en francés, L'impossible antisémitisme, en la obra colectiva Les Juifs, en París de 1937, cualesquiera que sean las formas económicas, políticas, culturales superficialmente revestidas por el problema de la dispersión de Israel entre las naciones, ese problema sigue siendo en realidad un misterio de orden sagrado del cual San Pablo nos da en la Epístola a los Romanos los elementos principales en un esbozo sublime. Si hay judíos en este auditorio, ellos comprenderán, cuando hablaba, estoy seguro de que el que yo, cristiano, me mantenga dentro de las perspectivas cristianas para ensayar, entender algo de la historia de su pueblo. Esto ya denota una delicadez, porque normalmente los cristianos pensamos que estamos absolutamente autorizados y mucho más sabidos que los judíos para interpretar cualquier cosa que tenga que ver con ellos. ¿Vale? Saben que según San Pablo, nosotros, cristianos de la gentilidad, hemos sido injertados en el olivo predestinado de Israel, en el cual de las ramas que aún no ha reconocido el Mesías anunciado por los profetas. Somos un injerto. Así nosotros somos convertidos al Dios de Israel, que es el verdadero Dios, el Padre que Israel ha reconocido, al Hijo que ha desconocido. De esta suerte, el cristianismo es la plenitud expansiva y el cumplimiento sobrenatural del judaísmo. Repito, lo dice con una exquisitez importante. La vocación de Israel. Hablando de los judíos, de sus hermanos por la carne, por los cuales anhelaba ser anatemizado, tan profunda, se refiere a San Pablo, tan profunda es su dirección por ellos, abre comillas, que son israelitas a quienes pertenecen la adopción y la gloria y las alianzas y la ley, el culto y las promesas y los patriarcas y de quienes ha salido el Cristo según la carne. Cierra comillas. Y vuelve a abrir comillas. Si su rechazo, escribe San Pablo, ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino una resurrección de entre los muertos? Cierra comillas. Y vuelve a abrirlas. No quiero, continúa el apóstol, que ignoréis este misterio a fin de que no seáis sabio ante vuestros propios ojos. Israel se encontró en parte empedernido hasta que la masa de los gentiles hubo entrado. Tal es el camino por donde la totalidad de Israel llevará a la salvación. En relación al Evangelio, ellos son enemigos para nuestro bien.
dice unas cosas muy, muy gordas. Respecto a la elección divina, ellos son amados a causa de los patriarcas, pues los dones y el llamado de Dios no tienen arrepentimiento. Esto me recuerda al último escrito que ha hecho el Vaticano, precisamente las relaciones judío-cristianas, que vinieron a presentarlo, ¿te acuerdas, Paco? Hicimos, que se titula la alianza de Dios, los dones de Dios son irreversibles. Viene justo a esta cita, ¿verdad? Así como vosotros habéis otrora desobedecido a Dios y al presente habéis obtenido misericordia, es San Pablo, gracias a la desobediencia de ellos. Así también ellos en esta hora han desobedecido a causa de la misericordia que os ha sido hecha, a fin de que ellos también obtengan en el porvenir misericordia. Dios ha encerrado pues a todos los hombres en la desobediencia, con el deseo de hacer misericordia a todos. A todos hemos desobedecido. Esto también es una cosa que nosotros como cristianos tenemos que recordar. De entrada, Israel se nos aparece aquí como un misterio. Estábamos hablando que justo Paco tiene un texto en francés no traducido que es recopilación de sus escritos o sus charlas de Maritain, que se titula Le Mystère, ¿no? Le Mystère d'Israël, ¿no? Me parece. Israel aparece como un misterio del mismo orden que el misterio del mundo y el misterio de la Iglesia, en el corazón como ellos de la redención. Y cabe decir que si San Pablo tiene razón, lo que se llama el problema judío es un problema sin solución y sin solución definitiva. Digo, antes de la gran reintegración anunciada por el apóstol y que será como resurrección de entre los muertos. Hay una relación suprahumana entre Israel y el mundo, como entre la Iglesia y el mundo. Esto es puramente teología, pero no deja de ser exquisito lo que dice. Solamente considerando estos tres términos puedo, aunque sea enigmáticamente, formarme alguna idea del misterio de Israel. Una suerte de analogía invertida con la Iglesia es aquí, me parece, el único hilo conductor. La Iglesia, lo sabéis, no es una simple administración religiosa. Según su propia enseñanza acerca de sí misma, estamos hablando antes del concilio, es un cuerpo misterioso. Bueno, luego esto se clarificó todavía más, pero es un cuerpo misterioso en el que los lazos vivientes unen para una tarea divina por cumplir las almas entre sí y con Dios. Es el cuerpo místico de Cristo. Y bien, aunque en un sentido muy diverso sea Israel a su manera un corpus mysticum, un cuerpo místico, el pensamiento judío mismo es consciente de ello. Una obra reciente de Erich Adler, Israel unter der Völker, en alemán, insiste expresamente en este punto. El lazo que hace la unidad de Israel no es solamente el lazo de la carne y de la sangre o de la comunidad ético-histórica. Es un lazo sagrado y suprahistórico y de promesa y de nostalgia, no de posesión. Todo esto son ideas para apaciguar todo el antisemitismo y para apaciguarlo desde el pensamiento cristiano precisamente hacia los cristianos. Desgraciadamente, esto no se escuchó, ¿vale? A los ojos de un cristiano que recuerda que las promesas de Dios no tienen arrepentimiento o no son reversibles, Israel continúa su misión sagrada, pero en la noche del mundo preferida, en alguna ocasión inolvidable a la de Dios. Israel como la Iglesia, Israel como la Iglesia, Israel como la Iglesia, está en el mundo y no es del mundo. Pero desde el día en que tropezó, porque sus jefes han optado por el mundo, Israel está remachado al mundo, prisionero y víctima de ese mundo, que él ama y del cual él no es ni será jamás, porque no puede serlo. He aquí como percibimos el misterio de Israel en la perspectiva cristiana. La comunión de este cuerpo místico es la comunión de la esperanza terrestre. Israel espera apasionadamente, aguarda, quiere el advenimiento de Dios en el mundo, el reino de Dios aquí abajo. Eso, cualquier persona que tenga contacto con los judíos, sabemos que es así. Sabemos que es así y sabemos que Jesús lo quiso así porque era judío. Quiere, con una voluntad eterna, con una voluntad sobrenatural y fuera de razón, la justicia en el tiempo, en la naturaleza y en la ciudad. Como el mundo y la historia del mundo, Israel y su acción en el mundo son realidades ambivalentes.
La voluntad de tener lo absoluto en el mundo puede tomar todas las formas, unas buenas y otras malas. De ahí procede el que en la sorprendente complejidad de los caracteres típicos que presenta y que abundan a la vez en el bien y en el mal, se encuentre siempre por qué exaltar a Israel y por qué rebajarlo. Decía Pegui, abre comillas, los antisemitas hablan de los judíos. Prevengo que diré una enormidad. Los antisemitas no conocen nada de los judíos. Cierra comillas. Vuelve a abrir comillas. Yo conozco bien a este pueblo, agregaba. No tiene en la piel un solo punto que no sea doloroso. Donde no haya un moretón antiguo, una antigua contusión, un dolor sordo, el recuerdo de un dolor fuerte, una cicatriz, una herida, un magullamiento de Oriente o de Occidente. Cierra comillas. La cuestión aquí no es saber si los judíos son simpáticos o antipáticos, lo que es un asunto de temperamento, sino si ellos tienen derecho a la justicia común y a la común fraternidad humana. Y seguimos en lo mismo. Si los hombres no pudieran soportarse sin la condición de no tener ningún agravio los unos contra los otros, todas las provincias de un país se harían constantemente la guerra. Lo más curioso por los demás es que muchos antisemitas declaran que solo tienen motivos de elogio para los judíos que han conocido personalmente, pero que sienten también como una obligación sagrada el deber de odiar a los judíos, lo que es una manera como otras de rendir homenaje a ese misterio de Israel sobre el cual meditamos. La verdad es que no deja de ser un misterio de por qué son tan odiados y tan irracionalmente odiados. Nosotros a veces en la asociación, o aquí también, es que es tan irracional las cosas que oyes. Pero, ¿cuál es entonces esa vocación de Israel que continúa en la noche de la que hablábamos antes? Está ante todo su vocación de testigo de las Escrituras, pero además la Iglesia se ha entregado a la obra de rescate sobrenatural y supratemporal del mundo. Israel, creemos, se ha asignado en el orden temporal en el orden de la historia temporal y de sus finalidades propias, una obra de activación terrestre de la masa del mundo. Está ahí el que no es del mundo, en lo más profundo de la armadura del mundo, para irritarlo, exasperarlo y moverlo. Como un cuerpo extraño, como un fermento activador introducido en una masa, no deja al mundo en reposo. Esto puede ser lo que explique la molestia que produce al mundo y la rabia. Le impide dormir, le enseña a estar descontento e inquieto mientras no tiene a Dios. Estimula el movimiento de la historia. Esto me recuerda también, sería interesante estudiar el paralelo entre este pensamiento cristiano de Maritain y la estrella de Rosenbach, donde también estudia el papel de los judíos y el papel de los cristianos, y habla curiosamente, eso es para otra conferencia, que el papel de los judíos es perseverar en la ley, el papel de los cristianos es perseverar en la misericordia, en el amor. La esencia espiritual del antisemitismo. Estas consideraciones nos explican, nos parece, algo de la esencia espiritual del antisemitismo. Las diversas causas particulares que el observador puede asignar al antisemitismo, desde el sentimiento de odio al extranjero natural al grupo social hasta los últimos religiosos, sí, pues estas dos palabras pueden acoplarse, y hasta los últimos inconvenientes producidos por ciertas llegadas de inmigrantes disimulan una raíz de odio todavía más profundo. Si el mundo odia a los judíos es porque siente que ellos les serán siempre sobrenaturalmente extraños. Es porque detesta su pasión de lo absoluto y la insoportable estimulación que ella le inflige. Es la vocación de Israel lo que todo el mundo execra. Ser odiados por el mundo es su gloria, como también la gloria de los cristianos que viven la fe. Pero los cristianos saben que el Mesías ya ha vencido al mundo. Sí, es una diferencia espiritual. Pero la vocación la tenemos igual. Así, odiar a los judíos y odiar a los cristianos proviene de un mismo fondo.
Y desde luego, si no se nos odia, mala señal. Un mismo rechazo del mundo que no quiere ser herido ni con las heridas de Adán ni con las heridas del Mesías, ni por el aguijón de Israel para su movimiento en el tiempo, ni por la cruz de Jesús para la vida eterna. Se está bien como se está, sin necesidad de gracia ni de transfiguración. La beatificación estará en la naturaleza. No es la esperanza cristiana en el Dios auxiliador, ni la esperanza judía de Dios sobre la tierra, sino que sería la esperanza de una vida animal y de una fuerza profunda y de cierto modo sagrada, demoníaca, cuando ella se apodera del ser humano que se cree engañado por los mensajeros del absoluto. Bueno, y esto es lo que pasaría luego en los regímenes totalitarios, ¿no? El terrorismo racista es antisemita y anticristiano. El ateísmo comunista no es antisemita, le basta con estar universalmente contra Dios. En uno y otro se impone un mismo naturalismo absoluto que detesta todo ascetismo y toda trascendencia. Es la vida mística del mundo que se expandirá heroicamente y todo el cuerpo místico constituido aparte del mundo lo que deberá ser rechazado como tal. Bueno, evidentemente también fuimos perseguidos los cristianos. Me viene a la cabeza Dietrich Bonhoeffer y otras personas, el jesuita Delft, que además coincidió con Arrupe en su momento en sus estudios en Holanda, y que Hitler, mismos días antes de caer, dio orden de que fueran asesinados. La posternación ante el mundo no seduce a los franceses. La posternación ante el mundo no seduce a los franceses, aun cuando pierden la cabeza por la diosa razón a quienes adoran. Por eso que pienso que jamás lleguen a ser profundamente antisemitas. Ellos bromean con los judíos como lo hacen con los curas, pero la verdadera manía antisemita entre nosotros casi no sale de los cuadros de una ideología pequeña burguesa exaltada. No ignoro la propaganda que se hace actualmente en ciertos medios, la cree artificial. Quienes conocen bien la juventud francesa, en particular esa juventud católica francesa, que se prepara tanto fervor para servir al bien común, la juventudes obreras católicas, la JOC, aquella época que eso tenía, y aquí, en España también tuvo importancia, que aplaudisteis aquí mismo el último sábado, tiene confianza en que jamás se pondrá en marcha, sino en nombre de la libertad, de la generosidad y de la inteligencia. Eso no fue tan así, luego con la Francia dividida, En fin, judíos y cristianos. ¿Hemos logrado dar alguna idea de lo patético de la situación del pueblo judío? ¿Hemos logrado hacer comprender cómo a menudo, a pesar de él, y manifestándose a veces bajo modos que contrastan un mesianismo materializado, que es la faz oscura de su vocación de lo absoluto, pero también con ardor y con una inteligencia y con un dinamismo admirables, que ese pueblo atestigua lo sobrenatural en el seno de la historia humana? De ahí los conflictos y la tensión que bajo toda suerte de máscaras no pueden dejar de existir entre Israel y las naciones. Yo también recuerdo en todos estos textos el pensamiento de Beck y el pensamiento de Cohen y todos los neokantianos alemanes, ¿no? Más o menos recuerdo que Beck decía: solo la acción moral nos sitúa ante Dios, y todo aquel que realiza acciones morales va a ser siempre un contraste. En el Evangelio se habla de signo de contradicción ante el mundo, ¿no? Es una ilusión creer que esta tensión pueda desaparecer completamente. Trátese de una villanía, una de esas villanías naturales en el hombre animal, ya sea árabe o el mismo descendiente de Sem, o esclavo, latino o germano, y de la que solo el cristianismo, en la medida en la que es realmente vivido, puede librar a los pueblos, al querer terminar con la cuestión por la violencia antisemita, abiertamente persecutoria o políticamente mitigada. Aquí Maritain nos da a nosotros, a los cristianos, el protagonismo para parar este antisemitismo del que no fuimos capaces. Un antisemitismo que ha seguido en la Iglesia de forma muy larvada y muy curiosa. Leyendo estas cosas últimamente, cayó también en un texto, no recuerdo, cuando Pablo VI, nuestro primer papa, visitó Israel, en la época, Maritain estaría de embajador entonces en la Santa Sede, creo,
consiguió estar allí y hacer un viaje inolvidable histórico y no nombró la palabra Israel. Y no nombró la palabra Israel. El único camino es aceptar este estado de tensión, hacerle frente en cada circunstancia en particular, no en el odio, sino en la inteligencia concreta que el amor exige a cada uno para que se ponga de acuerdo rápidamente con su adversario mientras marcha con él, y con la conciencia de que todos han pecado y, abre comillas, todos han pecado y tienen necesidad de la gloria de Dios. Omnes quidem peccaverunt et queam gloria Dei, en latín. Abre comillas. La historia de los judíos, decía León Bloy, obstruye la historia del género humano como un dique obstruye un río para elevar su nivel. Cierra comillas. León Bloy tuvo mucha influencia en Maritain en su pensamiento, en su conversión. Es digno de leer, es bastante bruto, pero no deja de ser un pensador cristiano social muy importante. En el plano de lo espiritual, el drama de amor entre Israel y su Dios solamente se desenlazará si creemos a San Pablo por la reconciliación de la sinagoga y de la iglesia. Esto en nuestra asociación tiene mucho que ver. Reconciliación de la sinagoga y la iglesia. Sobre el plano temporal, si no hay tampoco antes de ese tiempo solución verdaderamente decisiva de la cuestión de Israel, hay sin embargo soluciones parciales o provisionales, respuestas particulares cuya búsqueda es propia de la sabiduría política, correspondiendo intentarlas a las diversas edades de la historia. En este momento tenemos otra edad. No queda tanto, El periodo histórico que nosotros atravesamos es para el pueblo judío una edad de dificultades acrecentadas. Yo creo que no sabía lo que venía. En el orden económico, el abandono de la libre competencia, el advenimiento de regímenes de autarquía y del capitalismo de Estado asestan un golpe tremendo a las actividades laboriosas de los judíos. Estudios recientemente publicados sobre la situación económica de los judíos en el mundo señalaron la creciente pauperización de las masas judías. En el orden político y moral, el desarrollo de las diversas clases de totalitarismos que miran todos al no conformismo como un enemigo biológico de la comunidad temporal, o sea, los judíos, los no conformistas, amenaza la adhesión natural de los judíos a la independencia y a la libertad. En el orden espiritual, el surgimiento de formas de paganismo de una ferocidad inédita, esto sí que está claro a qué se refiere, significa un conflicto inevitable, ya terriblemente comenzado, con el pueblo que, en medio de los paganos de otros tiempos, ha sabido ofrecer un testimonio heroico a la santidad del Dios personal y trascendente. Nunca llegaremos a ser conscientes de la gran herencia moral que la sociedad actual, ya no estoy hablando en términos religiosos, ha recibido de Israel. Estoy hablando en términos morales, sociomorales, éticos, como queramos, ¿vale? Los derechos fundamentales prácticamente vienen todos del pensamiento judío-cristiano, y eso lo sabe bien Maritain. Me inclino a creer que si el mundo triunfa sobre los errores y los males que le afligen en este momento y llega a instaurar un régimen de civilización nueva, más en consonancia con la dignidad humana, las soluciones de tipo pluralista y personalista, a la vez que deberán en general prevalecer en tal régimen, caracterizarán también las tentativas de regulación de la cuestión judía traídas por ese clima histórico. Como quiera que sea, nos aparecerá, si ahora nos dirigimos más especialmente hacia los cristianos, que estando ellos mismos insertados en el olivo de Israel, con una mirada fraternal y, según dice el apóstol San Pablo, no sin temblar por ellos mismos, deben mirar a los hombres envueltos en la tragedia judía. Que los cristianos sean antisemitas es ciertamente posible, pues el caso se da muy frecuentemente. Esto solo les es posible obedeciendo al espíritu del mundo y no al espíritu del cristianismo. Vamos, les está diciendo que no son cristianos. Muchas confusiones históricas en autores desatentos o apasionados nacen aquí del hecho de la mezcla en la civilización medieval de las cosas de la Iglesia y de las cosas de una sociedad temporal sacramentalmente constituida, donde los intereses terrestres y todo el bien y todo el mal de la vida social humana estaban impregnados en la religión.
Es decir, la religión está impregnada de todo lo que es temporal, mundano. Si se parte de ahí, se ve cómo en una civilización temporal donde el régimen del gueto, sin hablar del drama de los marranos y la Inquisición española, salimos aquí, se prestaba a los peores excesos antisemitas. La Iglesia misma, y como tal, no es responsable de estos excesos, sino de tales o de cuales de sus ministros. Se sabe demasiado que los papas en muchas ocasiones han defendido a los judíos, sobre todo contra la absurda acusación del crimen ritual. ¿Sabéis eso que se decía, que mataban niños cristianos y se bebían la sangre y todo esto? Y que en todo caso los judíos eran ordinariamente menos desdichados y menos maltratados en los estados pontificios que en otras partes. Estamos hablando, fijaros, antes del siglo XIX. Igualmente, al salir del Sacro Imperio y del régimen medieval, la civilización occidental, al periclitar, por lo demás, como lo sabemos, se ha liberado de las fuertes impurezas que ese régimen traía de hecho. Y sería una singular aberración que los cristianos quisiesen volver a ellas en el instante en que han perdido su ocasión histórica de existir. El antisemitismo ya hoy no es una de las tareas accidentales de una cristiandad temporal mezclada del bien y del mal. Es como un error del espíritu que contamina a los cristianos. En el 38. Hago presente que en un documento del Santo Oficio, fechado el 25 de septiembre del 28, la Iglesia Católica ha condenado expresamente ese error. No deja de ser un signo de los tiempos este verdadero entendimiento que se produce tanto desde el lado judío como cristiano, aunque haya tenido que ser después de la guerra. Desde el punto de vista de sus características morales, en las perspectivas católicas, y cuando se expande entre quienes se dicen discípulos de Jesucristo, el antisemitismo aparece como un fenómeno patológico, que revela una alteración de la conciencia cristiana cuando ella se torna incapaz de tomar su propia responsabilidad en la historia y de seguir siendo existencialmente fiel a las altas exigencias de la verdad cristiana. Hoy hemos oído el Evangelio de llamar a los enemigos, hacer el bien. Entonces, en lugar de reconocer en las pruebas y los espantos de la historia la visitación de Dios, la revelación, y de entender las tareas de justicia y la caridad requeridas por eso mismo, ella se rebaja hasta los fantasmas de sustitución concernientes a una raza entera, a lo que ciertos pretextos particulares, fundados o no, sirven para darles consistencia, y al dar libre curso al sentimiento de odio que ella cree justificado por la religión, que busca en sí misma una especie de coartada. Es que es obvio que no tiene nada que ver con las enseñanzas del Señor. Por eso no es otra cosa para un cristiano odiar o despreciar o querer tratar de una manera embelezadora la raza de la cual su Dios y la Madre Inmaculada de su Dios han salido. Yo creo que muchos cristianos no saben que Jesús era judío, ni que su madre era judía, ni que San Pedro ni todos sus amigos. Por eso, que el celo amargo del antisemitismo se torna hoy al fin un celo amargo contra el propio cristianismo. Abre comillas, y va a citar a León Bloy. Suponed a personas que hablasen en derredor vuestro continuamente de vuestro padre y de vuestra madre con el mayor desprecio y que solo tuvieran para ellos injurias o sarcasmos ultrajantes. ¿Cuáles serían vuestros sentimientos? Pues bien, esto es exactamente lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Se olvida, o más aún, no se quiere saber que nuestro Dios, hecho hombre, es judío. El judío, por excelencia de naturaleza, el león de Judea. Que su madre sea una judía, la flor de la raza judía. Que los apóstoles han sido judíos, tanto como los profetas. En fin, que toda nuestra liturgia está tomada de los libros judíos. Entonces, ¿cómo expresar la enormidad del ultraje y de la blasfemia que consisten en vilipendiar a la raza judía? Este es el final de la conferencia. Voy a leeros, si acaso, un pequeño detalle más de lo que él habla como para las soluciones. Pero bueno, el verdadero final es el que acabo de leer, el contundente. Pero termina diciendo: y entonces, frente a las persecuciones antisemitas,
de lo que acabamos de hablar. La migración no es el mejor de los casos, sino un paliativo. Ahí se puede hacer otra cosa y otra cosa que considerar, sí, y es que la gran masa de las poblaciones judías debe de toda necesidad quedar allí donde se encuentra. Esto evidentemente no ocurrió. No se puede forzar a millones de hombres a convertirse en errantes y sin patria. ¿Se les hará morir de hambre? ¿Se les asesinará a todos? Yo creo que él lo pregunta como diciendo esto no puede pasar. Pues bien, cuanto más informada esté la opinión de todas partes, más se podrá creer que la persecución perderá sus probabilidades. Es un hombre bien intencionado que cree en el hombre, en las personas. En derecho, las poblaciones judías pueden invocar las garantías constitucionales y las garantías internacionales que les han sido reconocidas. Y toca a los gobiernos para los cuales la palabra justicia tiene todavía un sentido: actuar apoyados por su opinión pública, a fin de hacer respetar los tratados revestidos con sus firmas. La Sociedad de Naciones, entonces, que se ha mostrado tan débil en el caso de Danzig, del paso de Polonia, por no hablar de otros, ya se ha abocado al caso de los judíos de Rumanía. Los Estados Unidos han hecho mucho y pueden hacer mucho más para la protección de las poblaciones judías. Y después de esto, pregunta, después de todo esto es permitido esperar que si se logra evitar una catástrofe general, o quizás después de haber pasado por ella, el mundo civilizado entero conocerá un orden más justo y sustancialmente nuevo. Pues parece que las cosas están en un punto en que nada pueda ser curado si no todo es cambiado. Poco profético eso. Esta comprobación no aporta gran socorro a aquellos que hoy sufren tormento. Vamos a dirigirnos unos a otros, a judíos y cristianos. Vamos a volvernos hacia las potencias invisibles que habitan en el corazón del hombre, hacia las fuentes de la historia que están en nosotros para purificar esas fuentes. Si supiéramos hasta qué punto los acontecimientos exteriores y las formas de que las cosas dependen, las figuras invisibles que en nosotros dispone nuestra libertad, tendríamos una mayor confianza en los medios del espíritu. Al mismo tiempo renunciaríamos a combatir el odio con el odio. Comprenderíamos lo que es, como Gandhi ha afirmado tan a menudo, respecto a las cosas mismas de la vida política y la social, la fuerza real del amor y de la verdad. Que nos sea permitido dirigir un llamado especial a los amigos que tenemos en Polonia. Saben que he estado atento hoy a fin de no decir nada que pudiera herirlos. Si Polonia llega a superar en un gran sobresalto de sus fuerzas mejores los conflictos en apariencia irremediables a que el problema judío da lugar en ella habrá dado un gran ejemplo a Europa. Según las palabras del presidente del Consejo Polaco, todo esto no fue así, como sabemos. Bueno, esto lo salto. Si pusieran en construir y en inventar el mismo afán que en atacarse, habría para los judíos y no judíos medios para vivir sobre la misma tierra, en una común pobreza, y quizás ayudarse en un trabajo fraternal. Judíos y polacos, se ha dicho, deben arreglarse del mal grado o de buen grado para vivir juntos, pues el destino los fuerza a ellos. Ellos se arreglará más útilmente para el país si se arreglan de buen grado. Aun respecto de las cosas económicas, pues la cuestión es aquí ante todo de orden moral. Al entrar al fondo, con esto concluyo, en las razones de la Iglesia Católica que han llevado a sus obispos a condenar, después del Papa, el chauvinismo, el racismo pagano, el antisemitismo, al mismo tiempo que el comunismo, pueden los católicos polacos comprender que no basta abstenerse en lo espiritual de odiar a los judíos como tales, acordando por otra parte a sus enemigos las leyendas, los prejuicios, los argumentos apasionados en nombre de los cuales se les persigue en lo temporal, sino que nos corresponde, según la común vocación cristiana humana, descender con la gracia de Dios y su justicia a lo más profundo de los dolores y los conflictos terrestres, tanto en este como en cualquier otro. Entonces ofrecerían probabilidades de la justicia y muchas otras cosas vendrán de por sí. En cuanto a nosotros, donde quiera que estemos, nuestra responsabilidad frente a todos está comprometida en la medida en que, como decía antes, el drama de la historia humana es como la proyección sensible del que se cumple en nosotros.
Nada hay más urgente que el trabajo secreto por el cual, y ante todo en ellos mismos, aquellos que tienen un poco de fe eleven el nivel de la energía espiritual en la humanidad. Estamos igual. Este trabajo es eficaz y da sus frutos tangibles más rápidamente de lo que se cree. Este trabajo es eficaz y da frutos tangibles más rápidamente de lo que se cree. Ha terminado Maritain. A mí me recuerda estas palabras de Beck que se referían a Kristallnacht, a la noche de los cristales rotos. Cuando dice: ¿vieron las sinagogas arder y no se dieron cuenta que tarde o temprano arderían las iglesias? Es decir, a veces pensamos, y esto creo que hay un meme o hay una frase hecha, un reel de estos, ¿no? De que uno, mientras atacan a los calvos, pues no pasa nada. Luego atacan a los pelirrojos y luego atacan hasta que te atacan a ti, ¿vale? Entonces, es sorprendente como el ser humano no se da cuenta que aquí o defendemos los derechos, y esto da para otra conferencia, la intervención de Maritain en la Declaración de los Derechos Humanos, o se defienden los derechos universales para todos, que precisamente eso viene en la revelación del hombre como imagen de Dios, que viene del judeocristianismo. Siendo imagen de Dios, todo hombre es sagrado. O defendemos la dignidad de todo hombre o no defendemos la de ninguno. Bueno, es un placer haber compartido con vosotros. He leído simplemente, pero es verdad que Paco tuvo la lucidez de decir, pues que se haga. Se ha puesto voz a Maritain, que es un pensador exquisito, muy acertado y, como habéis visto, muy actual. Sorprendentemente se juzga a Israel como colectividad, al Estado de Israel, y se le niega cosas que no se le niega a ningún Estado, y se le puede negar. No voy a entrar en polémicas ni en sionismos ni en historias. Tampoco voy a nombrar el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, pero más o menos vino a decir que a qué Estado se le puede permitir que tengan un grupo de terroristas justo en sus puertas intentando asesinar a sus hijos. No voy a entrar tampoco en muchas polémicas. Lo único que digo es que es importante que mantengamos las estructuras morales, sociales y jurídicas, que sepamos juzgar las mismas realidades para diferentes personas con objetividad, porque si no, al final, porque unos van de azul, pueden hacer lo que quieran, los que van de rojo pueden hacer lo que quieran, y aquí tenemos que juzgar las mismas cosas con independencia de los sujetos que los hagan. Esto es lo que considera la Declaración de Derechos. No sé si queréis compartir. Evidentemente esto tendría que ser, no soy un especialista en Maritain, lo que soy es un atrevido, y creo que sí que esto da para que podamos hablar entre todos, si os parece. Pues muchas gracias por esta relectura de una conferencia que es del año 38. Y sin embargo la oyes y dices, bueno, no solo que es totalmente actual, es que a lo mejor es incluso más necesaria que entonces, hoy. ¿Acordáis aquello de que dice que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla? El antisemitismo está de una forma muy actual y, por desgracia, no por buenas noticias. A mí la verdad es que me ha abrumado un poco tanta cosa, porque Maritain es un pensador y lo trata todo de una forma uniforme, tanto la cuestión política como la cuestión moral, todo lo integra. Y eso a mí me abruma un poco, porque cada párrafo es para quedarse meditando. Me ha quedado alguna curiosidad, pero primero vamos a ver si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Bueno, rompo yo el hielo, si os parece. Jacques Maritain, que es un protagonista reciente de la historia de la Iglesia, ¿no? Padre espiritual de la democracia cristiana, como has dicho tú, Pablo VI lloró el día que murió. ¿A ti te consta que, al igual que Jules Isaac, contribuyera de alguna forma en la redacción de la Declaración Nostra Aetate, a la que has hecho referencia antes? Bueno, aquí es donde yo muestro mi ignorancia.
porque realmente sería un atrevimiento contestar. Pero creo que se ha dicho aquí algo muy importante, y esto en sus textos se lee. A mí me asombra, y la importancia, lo he dicho, lo veo como un signo de los tiempos, cómo realmente hay pensadores de ambos lados que piensan que esto ya no puede seguir así, ¿no? Conozco igual más la parte judía, porque claro, pienso en Beck. Ellos se encuentran con algo muy gordo y muy tremendo, y bueno, y es que da vergüenza, la verdad es que da vergüenza, porque realmente ellos, lo que yo percibo y ellos dicen, es que han intentado pasar desapercibidos, digamos, a todos los niveles, pero bueno, es un poco complicado, ¿no? Es decir, han pasado intentando no molestar, ¿no? Pero básicamente, y hay textos de Beck que dicen, bueno, es que es difícil de asumir como un pueblo cristiano cuyo Dios es un hombre judío haya intentado exterminar al pueblo judío, que es para hacérselo mirar, y esto es pura historia, ¿vale? Entonces, al final, también sale aquí en lo que ha dicho Maripen, es una serie de absurdeces y de incongruencias y de realidades patológicas y de, bueno, ya mucho, y de mal, ¿no? Porque, o sea, te quiero decir, al final, ni cristiano ni no cristiano, o sea, son gente que, bueno, si hemos leído, yo recuerdo un texto, no, porque al final he leído tantas cosas, de una señora, pongamos que no fuera cristiana, pero siendo alemana, imagínate, sería súper cristiana, que no tenía otra cosa que tirarle a la señora judía del tercero heces envueltas en periódico. Creo que es un libro que un chaval gay, alemán, judío, que además se quedó en Berlín hasta que cayó Berlín en manos de los rusos, que además trabajaba, compañero de Regina Jonas, en la fábrica, obligada. Y cuenta que esta persona al final empuja a la señora de tantar recibir heces, se cabrea y la empuja por la escalera. Y aún llama a la policía para que para que la salven y para que no se quede. Pero bueno, vuelta a la pregunta. Al final hay una sensibilidad distinta donde es que no tiene sentido. Yo creo que nosotros como cristianos, se ha dicho el colegio donde estudian, no quiero que se recuerden esto, pero a nosotros aún nos ha llegado la información de que los judíos son los que mataron a Jesús. Y realmente es verdad que en los evangelios muchas veces se dice los judíos, en términos generales los judíos, claro, los que hemos estudiado sabemos que luego los evangelios se han escrito después y se han escrito modificados con muchas historias, pero es que los judíos eran todos los que estaban alrededor de Jesús hasta después, ¿no? Hasta cuando ya viene el Espíritu Santo. Pero bueno, yo lo que sí que es verdad es que habría que estudiar el tema. Hay muchos pensadores. Lo que está claro es que Maritain tiene León Bloy que cita tanto. Son personas claras que de repente ven a los judíos como, bueno, pues realmente maltratados, y de los que tenemos mucho que aprender. Yo en el tema de los judíos voy a decir algo para que sea más liviano. Nosotros como cristianos somos, imaginaos que un tejano hiciera en su rancho de Texas una paella, y desde luego le pondría chorizo, le pondría de guisantes, le pondría de todo, y vendría aquí a Valencia y nos diría, fijaros qué paella tan rica hago, ¿no? Le pongo tal vez, imaginaos nosotros qué cara pondríamos de que nos viniera el tejano diciendo que le pone morcilla y que le pone no sé qué y ketchup. Pues yo creo que los cristianos muchas veces con los judíos hacemos eso. O sea, nuestro grado de ignorancia es ridículo. O sea, y sabiendo que Jesús era judío. Entonces, ellos han aprendido a callarse. Pero claro, llega un momento que después de la Shoah dicen, aquí tenemos que generar puentes. Y esos puentes se han generado desde diferentes personas. Mismo Jules Isaac, pues justo, o sea, dices, es que al final nos están poniendo cosas muy básicas porque se han dado cuenta que ya no ayuda a callarse ni querer pasar desapercibido. La Nostra Aetate, como tantas cosas del Concilio Vaticano, no dejan de ser un milagro, pero es impresionante como la relación con los protestantes, o sea, en estos años después del concilio, lo importante y lo desarrollado que se ha hecho precisamente en entenderse, ¿no? Total, y repito, me vuelvo a Franz Rosenbach, para la estrella de la redención. Total para decir cosas que han dicho los judíos hace 50, 60. Nosotros vamos 60 años por detrás. Pienso yo, humildemente. Bueno, en primer lugar, me ha gustado lo que usted ha ido comentando. La verdad es que me ha situado en el año 38 y
Entonces, entiendo que hay dos elementos que se producen después de la conferencia, históricamente, que es, uno es la creación del Estado de Israel y el otro es, anterior, en el tiempo, es el Holocausto. Si alguien lee esa conferencia, yo creo que intuye que efectivamente el Holocausto puede producirse, y realmente se produce cuando posiblemente estuviese lejos de las categorías mentales de este hombre, el vislumbrar con qué intensidad se produce, pero sí que se ve un hilo conductor. En cambio, no nombra para nada a Theodor Herzl, ni dice nada del Estado judío. Esta otra realidad, que me refiero a la creación del Estado judío, marca también un antes y un después, y hoy asistimos a un antisemitismo reverdecido. Yo estoy asombrado porque seguramente pensaba que el antisemitismo es algo que había quedado un poco como archivado, por decirlo de alguna manera, o se había ido superando y tal, pero me he dado cuenta que no. Y ahora lo que pasa es que, como consecuencia de la creación del Estado de Israel, resulta que los enemigos de los judíos de alguna manera están divididos, pero fundamentalmente yo diría que están entre la izquierda, que los considera colonos, por decirlo de alguna manera, y ahí tenemos el caso, por ejemplo, incluso algunas naciones, concretamente Irlanda, por ejemplo, que los considera colonos y como tales colonos culpables. Y luego está la extrema derecha de toda la vida, fascista, contraria, pero luego hay una derecha, incluso extrema, que se ha hecho amiga de los judíos, o por lo menos dicen que son amigos de los judíos. Entonces esto a mí es lo que de alguna manera como elemento interesante, nuevo, aparece. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo no quiero entrar en... No creo que tenga sentido. Sí que quiero decir una cosa, porque a mí como español me escandaliza. Creo que otra de las cosas que los judíos, o por lo menos yo he aprendido de los judíos trabajando en el Holocausto, es que si no acudes a la gotera, acudes a la casa entera. Entonces tenemos que estar todos. Nosotros estamos en relación con asociaciones contra la intolerancia que denuncian cualquier acto de agresión a cualquier colectivo, a que nadie pase por alto cualquier violación de la dignidad de nadie. Porque realmente dices que conociendo la historia, o sea, es que aunque conozcamos la historia, el ser humano repite. Tenemos una tendencia muy anormal a considerar que nosotros somos el centro del universo. Aquí somos todos iguales y sistemáticamente se dan movimientos. Me da igual que se llamen de izquierdas, de derechas. A mí me resulta surrealista que hayan ministras haciendo declaraciones supuestamente rayando el delito, y estoy esperando que digan algo a favor de las mujeres violadas judías en el 7 de octubre. Y son ministras del gobierno de España, de mi país. ¿Vale? Afortunadamente, no sé quién se lo decía ayer, yo no estoy en la sala de prensa del gobierno, o sea, haciendo preguntas. Entonces, al final, pero esto le puede pasar a este gobierno y a cualquiera. Y los ciudadanos, todos tenemos que estar, que cualquier sistema de poder, controlándolo para que eso no ocurra. Con judíos, con árabes, me da igual. Yo lo que creo que de esto tenemos que sacar todos la sensibilidad de que todos tenemos la obligación de defender la dignidad y los derechos de todos. Eso es lo que pienso. Porque aquí lo que se dan luego al final son aberraciones. Entonces es que al final dices, pero ¿cómo puede ser que haya un ministro o tal? Y sobre todo, yo repito, aquí café para todos. A ver, describe lo que describe, define lo que define, pero luego utilizas tu definición. Igualmente para todos. Lo que estamos viviendo no es normal. Yo no voy a entrar aquí tampoco. Lo que sí que digo es que realmente al final, si rompes esa igualdad, será entre individuos y también entre estados, ¿no? Entonces al final, claro, el derecho de defensa, el derecho, o sea, ¿cómo vas a vivir tú con gente que no tiene otra cosa en la cabeza que matar a tus hijos? ¿Vale? Entonces,
yo lo que creo es que todos tenemos que aprender del Holocausto y de esto y de todo, que aquí todo, y esto en las conferencias de Hugh White, todos tenemos que estar hipersensibilizados en cualquier forma de totalitarismo, porque es a lo que tiende el hombre, querer perpetuarse en el poder, porque asombrosamente, eso sí que es verdad, y esto tiene que ver con la espiritualidad, al final está la continua tentación de sentirse poderoso o de querer, bueno, esto es que es del Bereshit, o sea, al principio está, seréis como dioses de una manera o de otra manera. Sabemos que ahí está el condicional que promete: os haré dioses, seréis como dioses, pero que no lo puede cumplir, y la otra realidad, que la verdadera forma de ser humano es realmente ser compasivo. Entonces, eso yo creo que es la dicotomía. Pero en estos momentos, y dado que yo también tengo mi formación jurídica y al final es la que yo interpreto la realidad, creo que todos tenemos que estar hipersensibilizados en defender los derechos y la dignidad de todo ser humano. Y también, y nosotros como cristianos, más, desde luego también de los inmigrantes o de personas excluidas, o como queramos. Es más, yo creo que el cristianismo todavía es más radical, y Jesús nos enseña a mirar exclusiva o preferentemente, como se dice en el magisterio, los excluidos. Opino, creo, o pienso, o digo, a ver qué os parece, que los cristianos somos deudores, sobre todo compramos y hemos comprado durante 20 siglos que la sangre suya caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hemos dicho: los judíos son los otros, los que no quisieron a Jesús. Eso en el Concilio Vaticano II se ha roto y se ha cambiado, pero creo que aún somos muy deudores del cristianismo, los cristianos más que el cristianismo, de esa frase de los evangelios. Esa frase es muy graciosa. Es que todo es como la interpretes. ¿Quién no quiere que la sangre de Cristo caiga sobre él? O sea, ojalá caiga sobre mí una gotita, media gotita. Salve, la sangre de Cristo hemos sido salvados. Sobre mí, sobre mi familia, que tengo alguna por aquí. Y sí, ¿me entiendes? O sea, es que aquí lo hemos visto como algo que caiga sobre nosotros la sangre de Cristo. Es que depende de la interpretación, ¿no? Y es que al final ¿qué queréis que os diga? Si es que yo creo que al final sí que, como cristianos, si me permitís, me gustaría decir una cosa. Aquí el engaño es pensar que la lucha es externa. O sea, al final, esto los nazis lo hicieron, van deshumanizando a los judíos, van deshumanizando a los tanos, o sea, pero al final uno tiene que, fijaros, Jesús actúa de una manera tan sencilla, hoy mismo el Evangelio, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué se supone que nos tenemos que reconocer? Si no vamos a amarnos, pues no salgamos o no digamos que no somos cristianos. Pero realmente aquí lo dice Maritain, y desgraciadamente lo dice vinculándolo a Gandhi. ¿Me entiendes? O sea que al final aquí no se trata de llevar cruces y de rezar rosarios. Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, al final, es más, yo creo que a muchos que estamos aquí con esta sensibilidad nos pasa. Cuanto más conocemos a los judíos, más valoramos y más podemos entender a Cristo. Y porque realmente entonces, por ejemplo, yo tengo una charla preparada, si queréis un día venimos y la hacemos, sobre la nueva alianza. O sea, Jesús muere, ¿nos hemos parado a pensar por qué muere Jesús? El contexto, muere dentro de todo el marco de lo que para el judaísmo significa la nueva alianza y las promesas de la alianza. Y lo dice así cuando está cambiando las palabras de la bendición del vino y del pan para explicar que va a generar una nueva alianza. Y Jesús no muere místicamente, se toma una pastillita, ni siquiera se toma las drogas que le proponían o sea, muere con dolores para ser consciente, para precisamente provocar. Y todo ese marco es judío. Es más, en nuestra iglesia hay una cosa que no sé si hemos caído, y eso Jesús lo dice claramente. No pasa una coma de la ley. Bendito quien enseñe esto a sus hijos. Yo estoy enviado a las ovejas de Israel, a las descarriadas de Israel, y solamente el universalismo se da realmente después con el Espíritu Santo, después de la entrega de Jesús. Entonces, para el marco de Jesús es puramente judaísmo. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer los cristianos es, y voy a hacer publicidad,
Fíjate, Paco, voy a hacer publicidad, porque estoy estudiando, he vuelto a retomar hebreo, pero con la Universidad Católica de Murcia, que dan clases que pueden ser en diferido, y tienen también un máster sobre judaísmo. Lo que tenemos que hacer es entender y saber, porque los cristianos, la mayor parte, es que no saben que la misa del domingo se da en el marco de una cena pascual. Entonces, a partir de ahí, y todo, o sea, el diálogo, por ejemplo, con la samaritana, qué hermosura de diálogo y qué importante. Vosotros, o sea, cuando le dice, que es parte del texto también, la salvación viene de Israel. Fijaros, Jesús, vosotros no conocéis a Jesús, pues le dice a los samaritanos, pues, oye, a Dios, un poco como de, nosotros conocemos el nombre de Dios, tenemos a Dios. Y por cierto, y esta es la parte que nos toca, y vendrá un momento que se adorará en espíritu y en verdad. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos los cristianos, en vez de dedicarnos a dar morcillas malagueñas con perdón, si realmente nosotros adoramos en espíritu y en verdad, que es por lo que murió Cristo. Bueno, una pregunta más. Sí, Paco. Todo lo que has leído, estupendo, una conferencia de Maritain muy premonitoria, pero también tiene Maritain como teólogo sobre la cuestión judía, cuando habla de que quieren a Dios en este mundo. ¿Qué interpretación le das? Pues mira, no he querido interrumpir, pero hay una palabra que utiliza que es misterio. Y al final la palabra misterio es un misterio. Y me decís, ¿qué es un misterio? Realmente la palabra misterio lo que quiere decir es que no es explicable. Maritain lo que está intentando hacernos entender, pienso yo, es que así como la Iglesia es un misterio, el judaísmo es un misterio. ¿Vale? Hay cosas que son de sentido común. O sea, tú lo que no puedes hacer es como Dios dice, voy a hacer un pacto contigo, uy, mira, y de repente ya no tengo el pacto contigo. Si hay algo que se dice en la Biblia es que Dios es fiel y Dios va a estar ahí. Entonces, podemos entender la relación de Dios con el judaísmo, suponiendo que tengamos que entenderlo de nosotros, porque lo que te dice la palabra misterio es, se te va a escapar de las manos. Y esto pasa con la Iglesia. Tú hablas de la Iglesia y el 95 o el 99% de la gente de la calle piensan que somos unos psicópatas. Y desde luego, cuando yo puedo decir que amo a mi Iglesia y que soy capaz de aguantar carros y carretas como yo, o un consagrado, o alguien de una orden, una monja que entra conmigo en prisión, dices, pero esta gente, ¿por qué aguanta esto en nombre de la Iglesia? Es un misterio, es como una familia, es algo inexplicable. Podemos decir, podemos hablar y lees los textos del concilio y dices, son preciosos, pero hay que reconocer que una persona que no sea cristiana dirán, estos se han tomado algo, una pastillita. Dicho lo cual, a mí me parece muy delicado porque lo que está queriendo decir es que ¿quién somos nosotros para preguntar sobre qué? Todos nosotros hemos conocido. Fijaros, a mí hay una cosa que siendo cristiano lo que pasa es que me hace gracia porque pienso que no escuchamos a Jesús. O sea, una de las maravillosas cosas de ser cristiano es que Jesús dijo la parábola del buen samaritano. Como todos sabemos, la palabra samaritano o los samaritanos en la época de Jesús estaban absolutamente excluidos de la salvación. Es decir, una de las cosas, a ver si un día hago, es hacer un libro cambiando las características de las palabras de Jesús por realidades actuales. Imaginaros la palabra del buen samaritano donde viniera el Papa, donde luego viniera, no sé, el general de los dominicos, y luego viniera un ateo. Y va a resultar que el único que se para a ayudar al samaritano es el ateo. O el ateo es el samaritano y el único que se para es la prostituta. O sea, a lo que voy. Precisamente lo que Jesús hizo es, por más que nosotros queramos establecer etiquetas y criterios, porque son cosas, realidades psicológicas necesarias, pero Jesús lo que dijo, señores, aquí, ya sabéis, lo único que va a contar es lo que curráis y lo que os dais a los demás y lo que os esforzáis por hacer un mundo más justo. Y yo estoy haciendo una tesis sobre fe y justicia y se monta un pollo porque el pobre Arrupe intentó ir a compañía unir fe y justicia en el siglo XX. Señores, esa es otra. ¿Alguien que conozca un poco el judaísmo puede decir que puede haber fe separada de justicia? O sea, ¿hasta qué punto es importante que los cristianos recuperemos las referencias de Israel
porque se nos ha ido, entre tanto incienso, se nos ha ido un poco la olla. Si no hacemos un mundo más justo, el Tikkun Olam que hacen ellos, ¿para qué estamos? ¿Cómo nos atrevemos a usar el nombre de Dios en general? Y menos el de Cristo que murió en una cruz. Entonces, yo siempre os digo a vosotros, ahora ya como soy parte de vosotros, que es muy importante la labor de la amistad judío-cristiana, porque realmente no es que estemos ayudando a los judíos a que sean mejores entendidos, no, es que nosotros estamos haciendo que los cristianos realmente seamos mejores entendiendo más el judaísmo. Os he machacado mucho. Bueno, no sé si queréis... Pues nada, muy bien. Sí, yo tenía era un par de curiosidades. No sé, hacerlo como pregunta, porque esto tampoco a lo mejor es de... yo que soy de ciencias, pero de vez en cuando me acuerdo eso que dice de que el medio es el mensaje. Esto, ¿quién lo decía? Esto es de Chomsky. Puede ser. Es igual. La cuestión está en que el mensaje está ahí. A mí me abruma, tanta cosa, es muy denso. Pero me fijo también en la persona. Porque a veces uno te habla, luego miras a la persona y dices, madre mía. Y tengo curiosidades sobre la vida de Maritain. Es una cosa bastante curiosa. Por ejemplo, voy a decir dos cositas. Una es que Maritain se casa con una judía que venía huyendo de la Rusia zarista. Se casan creo que en el 1904 o así. Y solo 2 años más tarde se convierten al cristianismo. Entonces no se casaron como cristianos, no lo sé. Y una vez convertidos al cristianismo hacen un voto de castidad perpetua. ¿Verdad? Es chocante. Me gustaría saber algo más sobre cómo era su vida. Y es un matrimonio que dura 56 años, hasta que... 56, sí, una cosa así. Ya murió en el año 60. Y otra cosita es que él se retira al final de su vida, se retira a Toulouse con los hermanitos de Jesús. Y ahí se diluye como un azucarillo, y sería muy interesante porque seguro que ahí estaba la esencia, cuando ya no se le veía, ¿no? Bueno, esto son curiosidades para ver la biografía de Maritain. Pero era una cosa para pensar, que es lo siguiente, lo del pueblo de Icida. Los judíos mataron a Jesús, y entonces para quitarnos un poco la culpa, pero no fueron los judíos, fueron los romanos, porque los judíos no tenían capacidad legal para condenar a muerte. Bueno, pero si tú dices crucifícalo, lo estás matando, aunque sea el otro el que ponga. Entonces dice, pero es absurdo, dice, los judíos. Bueno, aquellos judíos gritaron crucifícale. Otros amigos suyos estaban allí que también eran judíos, estaban con miedo y no decían nada. Y los hijos y los nietos no pueden, bueno, caerá la sangre sobre ellos, no lo sé, no se puede juzgar a todos los judíos. O sea, juzgar a todo un pueblo es absurdo de por sí. Es como si dijeras, todos los españoles son toreros, o no sé, todos los franceses son algo, o todos los alemanes, no. Entonces, pero yo voy a decir una cosa, a ver si esto me resulta un poco sorprendente. Nosotros somos amistad judeo-cristiana. Y nosotros queremos ser amigos de los judíos. Entonces la pregunta es, ¿de todos? De todos. ¿Eso no sería absurdo? O sea, es igual que es absurdo decir, todos los judíos son así, pues absurdo, porque uno así y otro así. Pero si yo digo, quiero ser amigo de los judíos, entonces tú me preguntas, ¿de todos? ¿Eso no es también un poco absurdo? Del pueblo judío. Entonces, ahora la cuestión, y esto tiene respuesta. Yo voy a decir una cosa, tal como lo pienso yo. No es lo mismo ir en contra de todos que ir a favor de todos. ¿En contra de todos qué? Que ir a favor de todos. Es una diferencia esencial. Bueno, yo cuando se estaba hablando de la vida de Maritain, pensé que ibas a preguntar sobre mi vida, porque el otro día, estando en la pastoral penitenciaria, una hermana presa me dice, y ahora quiero que me digas tus adicciones. Y mis adicciones, yo pensando en mis adicciones. Bueno, a lo que vamos. Déjame que yo responda, si me permites, humildemente. Tengo familia aquí,
tengo una hija en la sala y sabe que soy pues un hombre humano normal, lógicamente, bastante cascarrabias, pero al final, ¿y si intentáramos mirar a las personas como miraría Jesús? ¿Tú de verdad crees que Jesús iba andando pensando que si este es judío, que si este no sé qué, que si este... A mí fijaros la conversación de Jesús con la samaritana, que ningún judío hablaría con una mujer, y mucho menos samaritana. A mí me parece extrema, y eso con las manipulaciones que pueden darse en los evangelios escritos después, todo esto, la extrema delicadeza con la que Jesús habla a todos, incluso a Pilato. O sea, al final, y ahora que se está haciendo y se está viendo la serie esta de Chosen, que os la recomiendo, me hace mucha gracia porque en realidad explica un poco los entresijos que no explican los evangelios, la relación. Me hace gracia como Jesús está siempre, continuamente intentando desmontar las seguridades psicológicas de sus discípulos, que por otro lado son súper limitadas. Voy a poner un ejemplo. Cuando busca la vocación de Mateo, claro, estos judíos, aunque fueran pescadores, pensaban que, fíjate, con un hombre que hacía milagros, y ellos iban a llegar, pues obviamente, directamente al poder, ¿no? Y de repente Jesús no tiene más idea que meter a un publicano en el grupo. O sea, les corta todo el rollo y todo esto, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, hasta si os dais cuenta luego en los relatos. El mismo Juan, pensando que Jesús, sabiendo que era su primo, que era el Mesías y todo lo que, y aún manda a alguien para decir, oye, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿Por qué? Porque Jesús no dejaba hacer cosas inauditas. Y claro, él aún responde, como sabéis, que esta es una parte chula. Los ciegos ven, los cojos andan, tal, y sobre todo se anuncia la buena noticia a los pobres, que eso es lo fundamental. Entonces, yo lo que creo es que aquí, una cosa que también ha dicho Maritain, cojamos fuerzas de los sacramentos, del Evangelio, de lo que queramos, pero en realidad la misión de los cristianos es mirar al mundo, esto también es un poco ignaciano, pero desde la mirada de Cristo, y mirar a las personas desde la mirada de Cristo. Esto no es fácil, pero bueno, es algo que estamos llamados, porque es para lo que murió Cristo. Entonces, Jesús se pasaría todas las etiquetas, porque es que él ve a la persona, y si me apuras, los ve como hijos, o por lo menos como padre, como hijo, el unigénito, conoce los sentimientos del padre, que tampoco son muy difíciles de explicar, o sea, de comprender, son la mirada de un padre hacia un hijo. ¿Tú te crees que a un hijo, mi hijo ha venido a veces de rasta, ha venido a veces de no sé, tú te crees que a mí, yo veo a mi hijo y le amo, y es un poco a lo que estamos llamados, y eso solo lo podemos hacer de los sentimientos del padre a través del hijo. Estoy hablando como cristiano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Yo creo que al final todos los judíos, claro, todos los paganos, todos los ateos, especialmente, todos, ahora si tú me dices, bueno, incluso los asesinos, pues bueno, es que el Evangelio de hoy ya sabéis cuál es. Aquí no hay excusa para nadie. Otra cosa es que no podamos, pues bien, no lo hacemos, pues bien, pero nuestro cristianismo no va a otra. Es que Jesús nos andó por las ramas. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Yo no tengo más que decir. Amén. Sí. Amén. Es una buena palabra. Hebrea, que tampoco saben los cristianos, ¿verdad, Paco? Que no saben los cristianos que es una palabra hebrea. Amén. Aleph men nun sofit. Hablamos cosas. Es como cuando se rezaba en latín, la gente iba con misa porque sabía de memoria, pero tampoco sabía lo que quería decir. Entonces, sí, hay muchas frases. En la misa decimos Hosana. Aleluya. Podemos hacer una encuesta entre los cristianos que van a misa y dicen Hosana en el cielo. Y le preguntan, ¿qué quiere decir Hosana? A ver qué nos respondían. Lo que está claro es que amistad judeo-cristiana tiene que estar 100 años mínimo. Hay que estudiar un poco de hebreo. Sí. Bueno, daros las gracias a todos. Que recemos por el Papa. Sabéis que está malito, de verdad. Chimo tiene una foto estupenda por ahí con el Papa. Yo tuve la suerte de llevarle las cartas de algunos hermanos presos. Me acuerdo que nos dijo, bueno, es una frase que repite mucho, os pido que recéis por mí. Bueno, pues es un buen momento. Y nada, daros las gracias a todos y por muchas reuniones más. Pues muchas gracias.